Mi vieja siempre me cuenta que uno de los recuerdos de su infancia es escuchar a mi abuelo putear detrás de la puerta del laboratorio porque la foto no le salía. Y yo escuchaba siempre, cada vez que se publicaba una foto en algún diario, esta foto la sacó papá, decía mi vieja, o mis tíos y demás. Y yo siempre buscaba en esa foto dónde estaban las fotos del peronismo, y no estaban. Una vez lo identifiqué en algunas películas como él se colgaba del balcón para poder hacer este tipo de fotos, ¿no? Para mí, Perón fue el primer gran líder político del siglo XX en la Argentina que tuvo clarísimo el poder de la imagen. Cuando volvió la democracia a la Argentina, a comienzos de los 80, vino alguien, un grupo editorial norteamericano, y le ofreció comprarle ese archivo. Y él le dijo, no, gracias, yo ese trabajo ya lo cobré. Yo no le pude haber hecho esto a mi abuelo. Mi abuelo era peronista, hincha Huracán, y yo jugué en San Lorenzo y fui radical, soy un turro. Hola, bienvenidos. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por asistir a la clase. Hoy los invito a una clase de fotografía, de historia y de quizás a una biografía también, porque de eso se trata este libro, que es Fusco, el fotógrafo de Perón. Y el autor es su nieto, Matías Méndez. ¿Qué tal? Matías, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Mira, voy a empezar contra lo que marcan las reglas, por una página casi sobre el final, porque me interesó mucho de movida el nombre de tu abuelo, porque este libro es casi como un homenaje, un tributo que haces a tu abuelo. Pero no solo el de tu abuelo, sino la genealogía de los nombres que vienen en tu familia. Dice, bisnieto de Staurofilia, así se llamaba la bisabuela de mi abuelo. De tu abuelo. Staurofilia. Staurofilia, exactamente. Es nieto de Pastora, hijo de América y hermano de Dagoberto, Arístides Fusco. Y tu abuelo se llamaba Pinélides. Sí. Bueno, a ver, explícame todo, de dónde viene todo esto. Bueno, yo comencé el último capítulo del libro, como decís, al final es la biografía de mi abuelo, y me gustó empezar con ese chiste de la genealogía del nombre, ¿no? Todos esos nombres raros, ¿no? Staurofilia, Américo, Dagoberto. ¿Y pudiste averiguar, por ejemplo, Staurofilia, qué significa? No, es que ¿O de dónde viene? No lo pude averiguar. Porque se supone que hay una parte del nombre, si hablamos en términos de genealogía, digo, filia vendría a ser de amor a algo, ¿no? Sí, yo no lo pude... De amor Stauro. Ese no lo pude descifrar. Armé como un árbol genealógico de mi abuelo para escribir eso, en esta cuestión extraña que es investigar a tu propia familia, ¿no? Sí sé la historia del nombre de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo era hijo de socialistas que no querían caer en lo que se hacía habitualmente en esa época, de poner los nombres del calendario, ¿no? Del santoral. Y entonces le querían poner Pílades por el personaje de la Ilíada. Y cuando lo fueron a anotar y le querían poner Pílades Aristóbulo, se ve que el que anotó, como pasaba también muy habitualmente en esa época, en vez de poner Pílades, puso Pinélides, y por eso yo digo que tiene un nombre único, ¿no? Claro, debe ser el único Pinélides sí, de la historia, ¿no? Absolutamente. Los socialistas tenían esas costumbres de nombrar a sus hijos, por ejemplo, el clásico Libertad, ¿no? Claro, Libertad, sí, exacto, sí. Y él era hijo de socialistas. Era, claro, Américo Fusco, que era su padre, fue uno de los fundadores del Partido Socialista Argentino y fue camarada de su tocayo, Américo Ghioldi. Él fue una persona cercana a Américo Ghioldi y militó a su lado hasta que se murió, sí. Y mi abuelo se crió en un conventillo que tenía como marca una enorme biblioteca socialista, que la hermana de mi abuelo, que está viva, la conserva y a vos te encantaría verla, ¿no? Es muy lindo. ¿Tu abuelo murió en qué año? Murió cuando yo tenía 18, en el 91. ¿Y por qué lo recuperás ahora? Bueno, lo recupero ahora porque yo recién ahora pude tener sus fotos. Hace 4 años, ¿no? Pero vos, ¿cuándo te diste cuenta que
tu abuelo era el fotógrafo de Perón. Bueno, yo crecí yendo todas las tardes a tomar la leche a la casa de mi abuelo, cuando era pibe. Mi abuelo vive en un edificio en monoblocks en Parque Chacabucos que hizo una parte el peronismo y otra parte Frondizi, y él vivió ahí hasta que se murió. Y mis amigos con los que yo me crié vivían todos esos monoblocks, entonces yo iba, jugaba al fútbol todo el día, subía, tomaba leche, bajaba y seguía jugando con los pibes. Y él vivía solo ahí, ya tenía el Parkinson. Sí, ya tenía Parkinson, vivía solo en calzones y camiseta todo el día, salía poco, su esposa había muerto, y yo siempre vivía y eran 4 ambientes, y uno de los ambientes era su laboratorio, donde tenía la ampliadora intacta, que yo la tengo también, y todo el laboratorio armado, ¿no? Pero ella no lo usaba. Y después tenía varios placares repletos de fotos. Y yo escuchaba siempre, cada vez que se publicaba una foto en algún diario, esta foto la sacó papá, decía mi vieja, o mis tíos y demás. Y yo siempre buscaba en esa foto dónde estaban las fotos del peronismo, y no estaban, ¿viste? Y no estaban, y revisaba, y bueno, eran un montón de fotos. Claro, porque te habían dicho que tu papá, tu abuelo trabajaba era fotógrafo de Perón, pero no aparecían fotos del peronismo. No aparecían fotos del peronismo, y yo veía, y fotos hermosas, laburó mucho en publicidad, por ejemplo, muchas fotos de publicidad. Publicó en Ricotipo. Publicó en Ricotipo, claro. Había muchas fotos de familiares, por supuesto, pero las del peronismo no estaban. Y bueno, después yo me enteré cuál fue el devenir de esas fotos, ¿no? Él, unos meses antes del 55, ya se ve venir el golpe, entonces le da todas las fotos a Dagoberto Arístides, que tenía su hermano, que tenía una curtiembre en Pompeya, y él se las guarda. Y se las guarda, no sé, 30 años posiblemente. Claro, las fotos, no sé. Todas las fotos históricas, todas las fotos de la intimidad de Perón y de Evita, fueron a parar a una curtiembre. A una curtiembre en Pompeya, sí. Bueno, y hay otra parte de otro fotógrafo, compañero de tu abuelo, que las guarda y las entierra en un campo. Sí, eso es increíble, porque en ese mismo barrio monoblocks, sobre la calle Curapaligüe, vivía mi abuelo, y sobre la calle Dávila vivía su amigo y fotógrafo también, que se llamaba Mazzorotolo. Ellos, me cuenta mi madre, que en esos meses que van entre el bombardeo y el golpe del 55, se juntaban a tomar mate, y mi mamá dice, yo me acuerdo de verlos muy preocupados a los dos hablando de las cosas que pasaban y de lo que se venía. Entonces se ve, esto es una hipótesis, ¿no?, que probablemente tomaron la decisión juntos. Mazzorotolo las enterró en Micaela Cascallares, en el interior de la provincia de Buenos Aires, y mi abuelo las metió en una curtiembre. Bueno, ¿y cómo llegan a vos? Bueno, y no sé cuántos años están ahí, yo estimo 30. En algún momento esas fotos mi abuelo se las da a su hijo menor, mi tío Edgardo, y él las tiene durante mucho tiempo. Es un laburo de cuidado de la memoria muy de hormiga. Cada vez que se publicaba una foto, él agarraba la foto y se iba al diario y le decía, mira, esta foto es de mi padre, tiene que aparecer firmada y demás. No pedía guita, nada, sino que quería que aparezcan firmadas. Y bueno, lamentablemente mi tío se enfermó, falleció hace unos años, y su viuda le da las fotos a mi mamá, y mi mamá me dice, yo creo que lo mejor es que las tengas vos. Y yo, como hubieses hecho vos o cualquier otro, ve todo eso y digo, bueno, qué lindo sería reunir esto como la obra del abuelo en un periodo histórico determinado de 7 años, ¿no? Claro, porque además no es solo la obra del abuelo, es el muestrario de fotos instantáneas de una época que duró entre el 48, creo que empezó a trabajar él. Sí, yo lo que pude detectar, en función de ver el archivo Ricotipo, el testimonio de mi tía abuela y de mi mamá, que hacia el segundo semestre del 48 se incorporó a la Subsecretaría de Información Pública. Claro. ¿Y qué cantidad de fotos recibís? Y son alrededor de 500, entre copias hechas por él, negativos, que yo los tuve que digitalizar. Digitalizar un negativo es complejo, me costó, no sabía cómo hacerlo. Y positivos, son unas placas color, claro, grandes, así que son divinas, ¿no? Y yo creo que hay muchos de esos negativos que no se habían copiado nunca, ¿no?, que aparecen algunas fotos. El libro tiene alrededor de unas 20 fotos inéditas, ¿no? ¿Y tu primera reacción frente a ese material fue decidir a publicarlo? Mi primera reacción frente a ese material fue eso, sí, decidir publicarlo. Yo me agarré todo, se lo conté al Tato Ian, hincha de Racing como vos, y el Tato me dijo, sí, esto
¿cómo no lo vas a publicar? Esto está buenísimo, qué sé yo. Hizo una gestión, bueno, no caminó, y después se lo conté también a un gran amigo, a Felipe Celesia, que hizo la biografía de Ortega Peña, que es un gran libro, y tomando un café, y Felipe me dice, no, pero esto es una maravilla, lo tenés que publicar, y a las 2 horas me llega un email donde él me presentaba con Gaby Conte, editora de Aguilar en Random House, y Gaby me convocaba al instante a una reunión, y todo en el término de una semana yo ya había firmado el contrato para ponerme a trabajar. Claro, porque es un documento histórico este libro, sí. ese es el valor que tiene, ¿no? Sí. Al principio contás una anécdota también de tu abuelo, en el cual tu abuelo se negó muchas veces a vender este archivo. Sí. Es cierto. Pero lo extraordinario es cómo se niega él, por qué razón se niega, porque es un archivo que se lo hubieran querido comprar editoriales extranjeras también, ¿no? Sí, cuando volvió la democracia a la Argentina, a comienzos de los 80, vino alguien de un grupo editorial norteamericano y le ofreció comprarle ese archivo. Y él le dijo, no, gracias, yo ese trabajo ya lo cobré. Claro, porque en realidad a él le pagaban por hacer estas fotos. Claro. La Subsecretaría de Informaciones del Estado, que era la que había armado APOL, ¿no? APOL, sí, exacto. Sí, la Subsecretaría de Información Pública tenía una dirección de fotografía, y APOL lo que hace es convocar como director de fotografía a un fotógrafo que en ese momento ya tenía mucha trayectoria, que venía de... Era Emilio Abras. De Caras y Caretas, que era Emilio Abras, exactamente. Y Emilio Abras arma un equipo de fotografía enorme, ¿no? Un historiador de fotografía que se llama Luis Príamo, que hizo un trabajo impecable sobre los fotógrafos del peronismo, llega a detectar, y él lo marca, un mínimo de 54 fotógrafos trabajando ahí. Sí, y tu abuelo entra casi de casualidad a trabajar en la subsecretaría esa. Sí, mi abuelo entra medio... Porque estaba sacando fotos en la Plaza de Mayo. Claro, es como cinematográfico como entra a laburar. Él era maestro, profesión que no dejó nunca, él siempre trabajó de fotógrafo. Maestro de escuela primaria. Era maestro de escuela primaria y profesor en letras. Y él estaba en un acto de una fecha patria en Plaza de Mayo con sus alumnos, y tenía siempre, y eso me cuenta su hermana, que él siempre salía con la cámara de fotos colgada del cuello. Y ese día no era la excepción, y estaba con sus alumnos ahí, y había autoridades políticas en el balcón, vaya a saber quiénes eran. Y él empezó a fotografiar eso, y se le acercó una persona. Hay que pensar también que era el año 48, donde una cámara de fotos en el medio de la Plaza de Mayo era una absoluta rareza, ¿no? Claro. Y se le acerca una persona y le dice, mire, ¿para quién saca fotos? Y dice, no, yo saco para mí. Bueno, yo trabajo con el señor Raúl Apple, me encantaría ver ese material. Mi abuela se fue a la casa, reveló unas fotos, y al otro día mostró ese material, y ahí se incorporó a trabajar con esta particularidad también, como freelance. Él facturaba, ¿no? No era parte del staff permanente, sino que yo me imagino que capaz debería tener alguna traba burocrática por ser docente, y quizás no podría tener 2 nombramientos, no lo sé. Ir a ver ya las fotos de tu abuelo, estoy creando como una expectativa, que además son muy buenas, son de verdad, alcanzan una intimidad pocas veces vista en figuras públicas. Antes de entrar en eso, me gustaría que des para que se entienda la dificultad del trabajo que tenía tu abuelo, que des una idea de con qué máquinas trabajaba y cómo eran esas máquinas, porque ahora hoy, visto desde hoy, uno dice, estaba con un celular, sacaba todo el tiempo y después elegía. No, no era así. Claro. Vos sabés que yo trabajo con fotógrafos y siempre los cargo. Le digo, ustedes tiran 200 fotos en cada cobertura. Claro. Mirá, él trabajaba con una cámara, él trabajaba, por lo menos hasta lo que yo pude llegar, con 3 cámaras. Una Speed Graphic, que esas son esas cámaras grandes que los que nos gusta el cine están en las películas. Sí, ¿no? Esa sería la más antigua quizás, no la de placa. La de placa, la mejor sería esa, claro, por la calidad que tenía. Pero ¿no? Explicá cómo era el sistema de placa para que se entienda, porque era anterior al rollo. Sí, exacto. La Rolleiflex era una cámara grande, de este tamaño,
que tenía un flash con un farol grande, y las placas, él salía con un bolso, y yo en el libro publico la foto del bolso, que me parecía que era muy didáctico. Salía con 9 placas, y esas placas se ponían abajo, en la parte de abajo, en la base de la Roley, imprimían ahí, de ahí sacaban y ahí se iba a revelar. Claro, yo quería contar esto, ¿por qué razón? Porque para valorar más el trabajo del fotógrafo, porque un fotógrafo que tiene la posibilidad hoy con el celular o con su cámara de incluir el motor y sacar de un saque 50 fotos o 30 y después elegir la mejor, es un buen trabajo, pero aún así con muchas facilidades técnicas. Sí, sí. Pero cuando vos tenés solo 3 fotos, 9 fotos, y estás en un acto como estaba tu abuelo, en actos donde Perón hablaba en el balcón, o cuando fue la muerte de Evita, fotos que ahora vamos a ver, cuando hacía eso, tenía que ser muy preciso, muy certero, porque se le acababan las 9 placas y no tenía más fotos. No había margen de error. Y además, si ocurría algo, tampoco es que tenía reservas donde ir a comprar, o ir a comprar un rollo extra para... No había margen de error. No. Y eso incluía después el revelado. Tratá de explicar qué era el revelado. Claro. La abrillantadora, el revelado, el marcar con... Bueno. Claro, y después el revelado, ¿no? Tenía la Roley, tenía la Speedgraphic, la Roley, que era una cámara que se mira desde arriba, y que bueno, esa también tenía película, que la película era de 12, creo. Y después, 12 tomas. Claro, y después trabajaba tenía una Leica de 35 milímetros, que eso se acerca más a lo que se conoce ahora, ¿no? Sí, una Leica con rollo. Con rollo, exacto, sí. Pero tampoco eran tantas fotos en el rollo. Sí, 36. 36, que era lo máximo. Lo máximo, exacto. Y después el revelaba, bueno, pero el ¿no? rollo te permitía llevar otro rollo, claro, sacar el que habías hecho y poner otro y otras 36. Exactamente. ¿No? Y aparte el peso que implicaba Claro. ir a laburar con eso. Y después, bueno, él tenía su laboratorio armado en su casa, y bueno, ahí estaba la ampliadora, donde metía la película. Primero revelaba el proceso era así: primero se revela la película, después la película va a la ampliadora tiene un proceso para fijar en el papel y demás, ¿no? Mi vieja siempre me cuenta que uno de los recuerdos de su infancia es escuchar a mi abuelo putear detrás de la puerta del laboratorio porque la foto no le salía. Una de sus características como fotógrafo era trabajar mucho el revelado. Hay muchas de las cuestiones de las sombras y de las luces que aparecen en la foto que es trabajo de revelado. Claro, porque sobre la luz de la ampliadora ponían la mano. Claro. Para darle un poco de sombra. Exacto. Él había inventado una tela inclusive para darle tramado, ¿no? Claro, él tenía una tela que algunos retratos, hay un retrato de Apple que no está publicado en el libro que tiene eso, ¿no? Él ponía la tela entre la luz que emergía de la ampliadora y el papel que después iba a ir al fijador, a un líquido, ponía esa tela y le daba como un tramado a la imagen. Vamos a mostrar un poco la cámara, porque con una foto de tu abuelo, exacto, que es una de las fotos más hermosas que tiene el libro también. Esa es mi tía Graciela, esa foto es hermosísima. Claro, no tiene que ver ni con Perón ni con Evita, porque esta ya es el capítulo de fotos familiares. Claro. Pero está tu tía con una de las cámaras que usaba tu abuelo. Exactamente. Es este tipo de cámaras, ¿no? Sí, que a mí esa foto, más allá de la belleza de la foto, también muestra cómo él era un tipo que le gustaban mucho los chicos y les dejaba a los chicos manipular sus equipos fotográficos. Y les enseñaba cómo hacerlo, ¿no? No era de decir no toquen eso porque me lo van a romper. Claro, acá lo vemos a tu abuelo con la cámara y además tenía que tener el flash, claro, la luz. Flash que era una bombita. Que era una bombita que también servía para una sola foto. Para una sola y había que cambiar. La luz y había que cambiar la bombita. Exactamente. Y era todas las dificultades que tenía. Vamos mostrando esto para entender después el valor que tienen las fotos con estas dificultades, ¿no? Sí. Porque este era realmente lo extraordinario de tu abuelo. Que además en una revista, El Obturador, él también daba consejos artísticos de cómo sacarle fotos a los chicos, ¿no? Sí. Y era capaz de producir, en ese sentido, fotos de este tipo, ¿no? Mirá lo que es... Esa foto es hermosísima. Lo que es la foto, sí. La tapa de la revista. El Obturador, que era naturalmente una revista técnica. Era una revista de fotografía que se distribuía en una casa de venta de productos fotográficos que se llamaba Manteiga y Cortés. Yo creo que era
también es hipótesis, ¿no? Mi abuelo se queda sin laburo después del golpe del 55 y eso fue uno de los... me imagino que esa casa, que donde él era uno de sus principales clientes, le dio una mano con este laburo de hacer esta revista, ¿no? Que estaba, imagino, arriba del mostrador a los que iban. Y en esa revista vos sabés que yo encontré algo que me gustó, más allá de lo que vos decís, y te agradezco la lectura del libro, que da clase de cómo fotografiar a chicos. Él también escribe un textito donde recomienda enseñar fotografía en la escuela. Y a mí eso me pareció muy lindo, porque de verdad que sería muy lindo que los planes escolares incorporen la fotografía. Claro, tu abuelo lo decía, estamos hablando del año 56, 57, después del 55. Sí, después del 55. Sí. Pero nunca se incorporó fotografía como materia de estudio y de práctica en los planes escolares, y debería incorporarse. ¿Por qué no? No, pero ¿por qué no? Para discutirlo. ¿Por qué sí? Porque realmente sería muy valioso. Y él escribe todo un texto corto, pero muy sólido, donde fundamenta la importancia de la enseñanza de la fotografía a los chicos. Claro, porque la fotografía no es solo la foto que sacás, sino lo que implica como mirada, como visión artística, como composición, como diseño, como una cantidad de... Inclusive como el uso de la matemática, ¿no? Claro. Para cómo se calibra la luz. ¿no? Claro, la velocidad. La velocidad, ¿no? de obturación y demás. ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces ahora vamos a ir ya al trabajo de tu abuelo. Cuando mostremos esta foto, después de todo lo que explicamos, uno dice, que es una foto emblemática del peronismo. Esta la toma tu abuelo en el balcón del edificio donde está ahora el Ministerio de Acción Social, de Desarrollo Social, en la avenida 9 de Julio. Es el momento en que Evita ya enferma y Perón pronuncia el discurso, ahí donde la CGT o el pueblo le pide que sea candidata a vicepresidenta en las elecciones. ¿no? Ella después renuncia en un discurso que da por radio. Y se da vuelta y se recoge sobre Perón, ¿no? Claro. Y esa foto, bueno, para mí es muy linda y tiene un montón de aristas distintas, ¿no? La presentación del libro, Eduardo Longoni habló como 10 minutos de esa foto y vio un montón de cosas que yo no había visto, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de la mano de Eva, que es muy lindo. Quien está atrás es Cámpora, el que está delante de Cámpora es Borlengui, que era el ministro socialista que tenía Perón, ¿no? Claro, el ministro del porque Interior. Borlengui era socialista, había fundado el Partido Laborista, que es el que le da sostén a Perón, ¿no? Exacto, y que además era el que... Por eso los socialistas se atribuyen, y dicen con razón quizás, que todas las leyes de derecho del trabajo que aplicó Perón en realidad eran las que proponían los socialistas. Exacto, y además tiene un costado familiar, que es que Borlengui llamaba insistentemente al padre de mi abuelo para que se incorpore al peronismo. Claro. Porque eran camaradas socialistas. Claro, porque tu abuelo era educado por socialistas. Sí. Cuando se acerca al peronismo siente afinidad, sobre todo por la sensibilidad hacia la gente más trabajadora y los más humildes, pero nunca se convierte en un peronista decidido. Sí, en un peronista decidido, no en un militante. No en un militante, quiero decir. Claro, sí. Él era peronista y fue peronista hasta el último día de su vida. Y en esta foto, además, como el fotógrafo naturalmente no está en la foto porque es el que la saca, pero uno tiene que imaginarse cómo hizo para sacar esta foto en el balcón que estaba lleno de gente. Sí, uno lo imagina. Que es un balcón estrecho. Sí. Y vos lo viste en una película, ¿no? Claro, yo una vez lo identifiqué en algunas películas como él se colgaba del balcón para poder hacer este tipo de fotos, ¿no? No sé si esta particularmente, probablemente no, pero sí otras. Y a él se lo identificó mi vieja, ¿no? Viendo cosas me dijo, ahí está, ese es tu abuelo, miralo cómo hace. Está como subido al balcón. Se subía al balcón, ponía una pierna hacia afuera y otra pierna hacia adentro y desde ahí... Se arriesgaba porque además tenía que tener en una mano la cámara y en otro el flash, y tenía que evitar que los que estaban delante de él le taparan la escena. Y caerse. Y evitar caerse. Y además tomar el instante justo que la foto lo que revela es, no puede ser ni un segundo después ni un segundo antes. Exactamente. Porque si Evita no estuviera apoyada en el pecho de Perón, no sería la misma foto, ¿no? Y vos sabés que esa foto tiene otra particularidad, que él con esa foto gana el primer premio del concurso de fotografía periodística que celebra el primer aniversario de la creación de ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina.
pero para presentarse a ese concurso él decide cortarla la foto, y la foto es solo en cuadro vertical, que es el abrazo de Perón y Eva, claro, y no el plano así, que a mí me gusta más. Pero por eso en la contratapa, eso fue un gran acierto del diseñador del libro, aparece la foto de mi abuelo delante de la foto premiada, que se ve como él la cortó. Yo quería que esté la foto entera, y de hecho también publicamos el negativo, porque yo tengo el negativo, que es un negativo de 35 milímetros, que es con lo que se abre el libro, ¿no? claro. Este es el recorte que hace en la tapa del libro de la misma foto y con el que gana el concurso de fotografía. Sí. Y con el que después aprovecha para comprarse una máquina. Un piano. Un piano, y porque tocaba el piano también. Claro, que hoy lo tiene mi hermana Matilde, que es una gran poeta. Sí. Perón le decía a tu abuelo Fusquito. Sí, Fusquito. Perón y Eva, los dos le decían Fusquito, sí. No le decían Pinélides, obviamente. No, yo imagino que Pinelli no le diría casi nadie. Nosotros le decíamos Pinucho. Pinucho. Y Perón y Eva le decían Fusquito, sí. Fusquito, con lo cual revelan también ese apodo que le da Perón, o el diminutivo del apellido, la intimidad que llegó a tener tu abuelo con Perón y Evita. Sí. ¿No? Y que era joven aparte, ¿no? Que yo creo que también eso revela, que también era un pibe joven de 30 y pico cuando hizo todo esto. Pero digo, cuando aparece, por ejemplo, el color, la fotografía color, que tu abuelo es uno de los primeros en experimentar con eso, y experimenta con Perón. Sí, es así. Mi abuelo fue es considerado por varios historiadores de fotografía como uno de los pioneros de la fotografía color en Argentina, que hace a comienzos de los años 50. Él llevaba a revelar las fotos a un PH en Floresta, me cuenta mi mamá, que él lo acompañaba todos los sábados. La foto se revelaba a color en el mundo solamente en Alemania y en Panamá. Y naturalmente no es que cualquiera podía mandar su película a que le impriman la foto, sino eran solo los fotógrafos. Y bueno, mi abuelo mandaba la película, se le revelaban acá la película iba allá y volvían las fotos por valija diplomática muchas veces. Mirá vos, y ahí, por ejemplo, acá podemos ver la experiencia que hizo tu abuelo con el propio Perón. Le pedía a Perón que le posara para probar a ver cómo daba el color. Sí, entonces lo vemos a Perón en retratos casi como de pasaporte, sería hoy, ¿no? Perón parado, aceptando que tu abuelo, porque además estas fotos no eran que duraba un segundo y decía, bueno, ya está. No, tenía que posar, esperar que tu abuelo preparara la cámara y tomara la luz y demás, con lo cual Perón ahí parado, esperando que le sacaran la foto. En color podemos ver cómo cambia del color y cómo se va transformando, y Perón ahí posando, obediente. Sí, estas fotos son inéditas, es la primera vez que se publican. Yo lo que tengo son las placas de estas fotos, ¿no? Los positivos color, que los tuvimos que digitalizar para publicar, y yo antes de empezar a trabajar en el libro sabía que quería hacer una doble página así, porque ahí se nota el trabajo del fotógrafo, ¿no? Cómo él va buscando la luz, la iluminación, el recorte y la expresión de la cara, ¿no? Claro, porque parece que son todas la misma cara, pero no lo son. En algún momento le dice, por favor, podría sonreír, porque Perón está como intentando una sonrisa. En algún momento el gesto es más adusto, en algún momento mira fijo, en algún momento mira acá, mira hacia el costado. Y las otras se ve la ventana. Para los que saben de fotografía saben que sacar un contraluz es muy difícil. Claro. Es extraordinario cómo tu abuelo, además, en las fotos que tomaba en el balcón, también, él demuestra casi cómo era la personalidad de Perón con fotos, ¿no? Sí. Porque él lo toma en momentos en que está hablando a la Plaza de Mayo con cierto autoritarismo, pareciera, ¿no? Sí, un gesto muy marcial. Con un gesto, ejemplo, esta foto. Sí, a mí esa es una de mis fotos preferidas, ¿no? Vos sabés que yo creo que esa foto habla. Y te digo porque, te digo a mí a lo que me remite esa foto, que es una barbaridad
histórica, ¿no? Y a vos que te gusta la historia lo vas a entender. Pero yo veo en esa foto cuando él dijo 5 por 1, que no tiene nada que ver, fue 30 años después, pero el gesto, el dedo erguido, la voz abierta. No, además cuando él se vestía de militar para hablar, era porque había quilombo. Porque había quilombo y era la arenga de decir, bueno, probablemente sea la tarde del 5 por 1 y donde caiga uno de los nuestros, ¿no? Sí, era que un poco también era lo que hacía la personalidad de Perón sobre las masas, ¿no? Cómo tenía esa influencia que por momentos era Perón y por momentos... Por momentos era el descamisado, ¿no? Por momentos era el descamisado. Acá lo podemos ver también en una situación, en otro acto, en la Plaza de Mayo, en el balcón, ya de noche, pero él vestido de civil... Y con las manos en el pecho, como diciendo... Con las manos en el pecho, agradeciendo el afecto que me dan, supongo, el Perón bueno, digamos. Exactamente, ¿no? exactamente. Vos, hay una explicación que das en el libro que, a propósito de Apol, que era el que manejaba la Subsecretaría de Informaciones, hay por primera vez una noción clara de cómo un gobierno entiende el manejo de la imagen, ¿no? Sí. Sí, yo creo, yo abro sí el libro, efectivamente, como vos decís, para mí Perón fue el primer gran líder político del siglo XX en la Argentina que tuvo clarísimo el poder de la imagen para comunicar un gobierno, para comunicar una política, para comunicar ideología. Y eso a mí puedo decir con mucha alegría que yo tomé, Beatriz Arlo en su libro sobre Evita dice que el aporte de Fusco a esa construcción de ese imaginario fue fundamental y yo creo, estoy de acuerdo, ¿no? Claro, porque estas fotografías, por ejemplo, porque tu abuelo se dedica a registrar todo el peronismo, todo. No solo a Perón y a Evita, sino las obras más emblemáticas y las que más se difundían. Exacto. Porque el trabajo que hacía la Subsecretaría de Informaciones era sacar fotos que además después distribuía para todos los medios. Para todos los medios, exacto. Para todos los medios. O sea, que era la información pública que se daba. Exacto. Y, por ejemplo, cuando se decide la política de inmigración, tu abuelo va a sacar fotos a los inmigrantes. Sí. Acá podemos ver inmigrantes recién llegados. Es una serie hermosa. A mí me encantan esas fotos y además porque no son muchos los que conocían la obra de mi abuelo, pero siempre se le identificaba a mi abuelo con la foto que abre el libro, algunas fotos que vi, luego las fotos de Evita Montonera y demás. Pero a mí me parece que estas fotos tienen un arte y un ojo muy lindo, ¿no? Y ahí se ve, a mí me gusta ese nene, me gusta el gesto de toda esa gente llegando y el detalle del afiche de Perón en el fondo, ¿no? Claro. que te ancla un poco la fecha. Y bueno, y después hay unas fotos de barcos que no parece que casual, ¿no? No, claro. Todas las fotos, incluso cuando tu abuelo tomaba fotos de maquinarias o de tractores, siempre había, por ejemplo, una foto de Evita pegada en el tractor o claro. Algo, que uno no sabe si eso fue armado o no, ¿no? Sí. Y en la foto de los inmigrantes, si uno mira particularmente a este inmigrante, cuando lo vean en detalle en el libro, este inmigrante, si lo ves en detalle y ves una foto de Franz Kafka, claro. Es Kafka, sí, ¿no? Sí. Parece que hubiera llegado Kafka a la Argentina. Parece que llegó Kafka a la Argentina. Sí. Bueno, este tipo de fotografías son las que permiten comprender el acceso que tenía tu abuelo a la intimidad de Perón y al proyecto del peronismo sin ser peronista, ¿no? Sí, él tenía un acceso. A mí me decía Abel Alexander, ese gran historiador de fotografía, es evidente que Apple tenía cierta predilección por él y que le encargaba los trabajos más difíciles a él y que seguramente eso debería tener el aval de Perón, ¿no es cierto? Para que él pueda, hizo la cobertura en la Quinta San Vicente, hacía las fotos previos a cuando ellos se iban a las galas en el Teatro Colón, les tomaba algunos retratos, ¿no? Y podemos ver además como registro de época también, curiosidades como esta, una pileta pública solo para hombres. Sí, esa foto es muy impactante y por eso la incluimos en el libro. Y la inclusión de esa foto es un gran mérito de Marco Zimmerman, que me ayudó a la edición fotográfica y yo la había dejado afuera y él me dijo que esa foto no podía quedar afuera y es verdad un retrato de época. Claro, porque esto también es lo que cuenta el libro. Cuenta el peronismo no solo desde Perón y Evita, sino
desde desde el registro de toda la época. Fueron desde el año 48 hasta el año 55. 55, exacto. Sí, sí, hasta el año 55. Un día, Matías, Perón le dice a Fusquito, a tu abuelo, que vaya a la Quinta de San Vicente, Sí. y le da casi todo un día para que fotografíe en la intimidad a él, a Perón y a su mujer, Evita, y aparecen por primera vez fotos de Evita con el pelo suelto. Sí. Vamos a mostrar algunas tomadas en la Quinta de San Vicente, con fotos realmente inéditas de Evita. Sí, son fotos sin... Por ejemplo, la sienta al piano, Evita Claro. no tocaba el piano. Evita no tocaba el piano y por eso es que se están riendo tanto. Claro. Le dice, puede hacer como que habla por teléfono, y así la vemos peinándose, por ejemplo, en esta. Esa es una de mis fotos preferidas, es una foto muy, muy linda. Peinándose Evita con el pelo suelto, que también habría que hacer una lectura fotográfica, porque Evita en la intimidad se soltaba el pelo, se peinaba, estaba con el pelo suelto. Hay una foto emblemática. Pues ¿sabes lo que me gusta a mí de esa foto mucho, ¿no? de la que se está peinando? A mí me parece que esa foto un poco condensa el rol de la mujer en la política, y quiero que se me entienda bien lo que digo, ¿no? Yo admiro mucho de las mujeres una gran capacidad que tienen de poder hablar de cosas serias y de frivolidades al mismo tiempo, ¿no? Y Evita era una persona que se metía en el barro, que besaba los mocos de los chicos, que se dejaba tocar, abrazar, que tenía sensibilidad, bueno, todo lo que sabemos de Evita, pero que también tenía ese momento de sentarse frente al espejo para peinarse, ¿no? Claro. Y verse hermosa como se ve en esa foto. Y a mí esa foto, más allá del trabajo del fotógrafo de encontrar el ángulo exacto para jugar con el espejo, no salir, esa foto me parece que sintetiza eso, ¿no? No, y además después para trabajar, Claro. cuando hacía actividad pública, se recogía el pelo. Se recogía el pelo, se hacía el famoso rodete. El famoso rodete, sí. Y después, llegado el momento, se vestía de lujo. Sí, sí, ¿no? sí, esas son las galas, sí. Y bueno, volviendo a tu abuelo, que es el verdadero protagonista, además de las extraordinarias fotos de la intimidad que tiene fotos de Evita, por ejemplo, cuando ya estaba enferma. Aquí se nota claramente, ¿no? Sí, sí, sobre todo en la de la izquierda, ¿no? Que ya está más flaquita y tiene ya el rostro Claro. dañado por la enfermedad, ¿no? Y cuando vota por última vez, Esa que es ya cuando... está... Bueno, ahí volviendo a lo que vos planteabas al principio de poder hacer la foto con pocos recursos. La historia de esa foto es que Apple lo llamó y le dijo, mire Fusco, usted vaya a ver a la señora y tiene que hacer solo 2 fotos, las revela y me las trae. La señora está muy débil y no se puede hacer más que eso. Y bueno, es esa foto, ¿no? Es una foto histórica también. Bueno, digo, no quiero olvidarme de esto porque tu abuelo fue preso 3 días. Sí. Cuando cae el peronismo, le allanan la casa, le buscan las fotos con una acusación increíble. Sí. Lo acusan de haber tomado una foto de Gina Lollobrigida desnuda, Claro. con una cámara que supuestamente tenía rayos infrarrojos que hacía que, aunque la foto que él había tomado estaba vestida, ellos suponían que en realidad él la vio desnuda. Claro, sí, ese es uno de los mitos que tuvieron los golpistas en el 55, que el peronismo portaba un lente infrarrojo que hacía que a las mujeres la saque desnuda. Y en particularmente a Gina Lollobrigida, que había venido a la Argentina a participar del Festival de Cine de Mar del Plata. Bueno, quienes allanaron la casa de mi abuelo después del golpe y lo llevaron detenido estaban convencidos que uno de los que portaba ese lente era él, y durante 3 días lo interrogaron acerca de eso, dónde estaba ese lente, cómo era, cómo se usaba y demás. Y mi abuelo, obviamente, tardó 3 días en explicarles que eso era imposible y lo recordaba con un hecho trágico con mucha gracia después. Sí, porque además el interrogatorio no habrá sido
liviano, ¿no? Sí, vos sabés que él nunca habló de ese interrogatorio. Claro, y uno puede imaginar que no debe haber sido nada grato. No habrá sido pregunta y respuesta o una entrevista. O una charla amena como esta, ¿no? Claro. Seguramente. Y tu abuelo además había tomado fotos de todas las artistas de la época, ¿no? Caso Zuli Moreno. Claro, exactamente. Ahí, porque también hizo fotos de... también hizo fotos y escribía. Él en Vosotras y Radiolandia escribía. Y yo creo que ahí él está haciendo una entrevista. Porque tiene un anotador, como tienen los periodistas, y está cerca de Zuli. Y yo creo que él está entrevistando, y no sé quién es el autor de esa foto, pero a mí me gustaba. Y está verlo. Tu abuelo con la cámara. Ahí está con la cámara, y ahí está con Gina Lollobrigida en el tren en el que viajaron a Mar del Plata para el Festival de Cine de Mar del Plata. Acá fue donde la vio desnuda. Ahí, claro, y él aprovechó y de cholulo se sacó una foto con Gina. Claro. Y sí. Hay cantidad de fotos que lamentablemente no podemos mostrar todo el libro, sí, claro. Pero me gustaría detenerme, ya para terminar, Matías, en algo muy particular que es el final. Porque vos decís en el final, y lo voy a leer, termino este relato con el deseo de pagar una deuda social y otra personal. La primera es que las fotos de Pinucho, que así le decían a tu abuelo, se publicaron durante décadas sin el crédito correspondiente. De hecho, la foto de Vita emblemática que usa todo el peronismo es de tu abuelo. Es de mi abuelo, sí. Diarios, editoriales, revistas y dirigentes políticos las utilizaron sin poner en su nombre como autor. O sea, esa deuda está saldada, sí, porque ahora ya sabemos que son de tu abuelo. Y la segunda deuda dice, solo mía. Mi abuelo era quemero y peronista, hincha de Huracán, fanático de Más Antonio y del equipo del Flaco Menotti del 73. Y yo, su primer nieto, jugué en San Lorenzo. ¿Jugaste en San Lorenzo? Sí, hasta los casi 17 años. ¿En qué división? Y jugué 10ª, 9ª, 8ª y 7ª. Bien, ¿de qué puesto? De 7. Bien. Y milité 12 años en la Juventud Radical. Sí. Dejé de jugar al fútbol y empecé a militar en política hasta los 20 y pico de años. ¿Militaste en la coordinadora radical? Sí, la coordinadora estaba ya en decadencia, era el 89 cuando yo empecé a militar. Debo ser el único radical que empezó a militar en el 89. O sea, tu abuelo, que era educado como socialista, pasó a ser peronista y vos, el nieto radical, le hizo el homenaje. Lo que no entiendo es por qué tenías que saldar la deuda. Porque eso es como un chiste, ¿no? Yo decía, yo no le pude haber hecho esto a mi abuelo. Mi abuelo era peronista, hincha de Huracán, y yo jugué en San Lorenzo y fui radical, soy un turro. Tengo que pedirle perdón y leo un libro en su homenaje. ¿Pero no habían llegado a hablar de eso? No, mi abuelo me quería mucho y mi abuelo me llegó a ir a verme jugar, iba a San Lorenzo a verme jugar y a hinchar por mí, imagínate, siendo él hincha de Huracán. Y yo, en el año 89, ya militando en el radicalismo, mi abuelo me pidió que lo acompañe a votar y yo lo acompañé y él votó a Menem. No. Bueno, nadie sabe en la familia cómo había conseguido la boleta, pero la tenía en la casa, se la guardó en el bolsillo y me pidió que yo lo acompañe, porque ya caminaba un poco de dificultad, y yo lo llevé a votar y él votó a Menem. Hay una foto, por último, que me gustaría mostrar porque es realmente impresionante. Sí. Es el cadáver de Evita en el Congreso, en el ataúd, pero el cadáver a la vista, sí, que es casi no hay otro testimonio gráfico fuera de esta foto. No, no lo hay. Para un momento que en ese fuera la conmoción nacional, con todo el país, que había la noticia de la muerte se da la noche anterior, se hace el velatorio en el Congreso, y además está tomada de arriba, de un modo que uno no se explica cómo tu abuelo llegó a tomar esta foto. Sí. No se ve muy bien porque precisamente está tomada a distancia, pero es el féretro descubierto. Sí, claro, y ahí publicamos, decidimos publicar las dos fotos porque ahí se nota que él en el revelado se da cuenta que se le ve la cara a Eva y amplía y están las dos copias, ¿no? La primera más lejana donde no se ve y la segunda se ve
cuando se revelan las ampliadoras, se podía ampliar, como ahora hacemos en el teléfono con los dedos, en ese momento se podía ampliar la luz cuando uno la llevaba arriba abajo. Yo estudié fotografía desde muy chico y aprendí a revelar, y eso permitía acercar la imagen. Y él se ve que en la ampliadora se da cuenta y bueno, y hace esas 2 copias. Yo tengo esas 2 copias originales, eso no es digitalizado. Y por eso publicamos las 2, ¿no? Bueno, y por último, Matías, ya en la despedida, el sentimiento que tenés con relación al libro y también qué repercusiones tuvo, me imagino yo, entre viejos dirigentes peronistas, o te llegaron comentarios. Mira, bueno, Carlitos Campolongo, por ejemplo, me llamó muy emocionado por haber visto las fotos, ¿no? Yo le mandé el libro y le puse que él era el último peronista de Perón, y estaba muy emocionado por la dedicatoria y por toda la fotografía. ¿Qué pensaría tu abuelo ahora, hablando de los últimos peronistas de Perón, que uno de ellos fue tu abuelo? Sí. ¿Qué pensaría de todo lo que pasó después, no? Porque estamos hablando del primer peronismo, pero hubo segundos y terceros y cuartos, sí. ¿no? Bueno, él se murió enojado con Menem, ¿no? Bueno, pero había vivido también la época de López Rega. La época de López Rega él la vivió con mucho temor a la AAA, eso me cuenta mi mamá. Él tenía mucho, él veía que la cosa se estaba poniendo cada vez más fea. Mi mamá estaba estudiando agronomía en la Universidad de Buenos Aires y él estaba muy asustado con eso y temía mucho por mi madre, ¿no? Claro, pero vivió el retorno de Perón. Vivió ese retorno de Perón, pero con ese miedo, con el miedo ya no era el mismo Perón. Me parece que sí. Estaba rodeado de los montoneros, de la AAA, sí, ¿no? Y después enojado con Menem. Él murió enojado con Menem, y él, como te dije antes, lo fue a votar, pero no, yo recuerdo, ¿Qué hubiera pasado después, claro, no? Con... Vaya uno a saber, ¿no? Vaya uno a saber. Bueno, pero de todos modos es de agradecer tu trabajo de recuperación, porque esto también hace a la memoria de todos, sí, además de la tuya, y es un documento muy valioso, y es también la recuperación de un fotógrafo que era un artista, un gran fotógrafo, un artista, Pinelli de Fusco. Muchas gracias, Matías. No, muchas gracias, y la verdad que si yo tengo un sueño, yo lo único que quiero es que el libro sea fuente de historiadores, digamos, eso, más allá de mi homenaje a mi abuelo y de mi homenaje a los reporteros gráficos, que son quienes todos los días, desde el anonimato, ayudan a que nosotros vayamos construyendo nuestra memoria colectiva. Gracias, Matías. Muchas gracias a vos.